El águila real vive 70 años. De esos 70 años, más o menos por el año 40, empieza a sufrir una serie de cambios. Sus plumas son más pesadas, le cuesta más volar, su pico se encorva más, por lo tanto se lastima, sus uñas, sus garras se alargan, por lo tanto no puede agarrar o tomar la presa como debiera. Por lo tanto, el águila debe renovarse. Y una vez que se renueva, a un proceso de 150 días, se renueva y puede vivir 30 años más. Vamos a hablar hoy día de los recursos internos, la potencia de nuestros recursos internos. Y para esto, nosotros hemos invitado, y voy a agradecer a nuestra invitada haber aceptado esta cordial invitación, valga la redundancia, de estar con nosotros para conversar sobre recursos internos. Tengo el grato placer de presentarle a una invitada de lujo. Ella es Karin Schulz, ella es psicóloga, es trainer en PNL, es coach ontológico. Ya nos va a contar ya su historia, Karin, así que muy bienvenida, Karin. Un grato placer estar con nosotros y, por favor, siéntete muy reconfortada con esta conversación que hoy día vamos a tener acerca de la programación neurolingüística. Bienvenida. Muchas gracias, Claudio. Es un tremendo honor estar acompañándote y estar compartiendo pantalla para hablar sobre un tema tan importante, sobre todo en momentos de desafío como lo que estamos viviendo y lo que ya llevamos bastante tiempo. Así que agradecida de poder tener este espacio y me encantó esta historia que cuentas del águila, de cómo tiene que tener su proceso de transformación, ¿verdad?, para poder reinventarse y poder salir con nuevas alas y nuevas posibilidades para enfrentar desafíos. Así que tremenda historia para empezar nuestra conversación. Sí, y pasa con las águilas, con las libélulas, con las mariposas y una serie de animalitos en el reino animal. Karin, primera pregunta. Cuéntanos un poquito, ¿quién es Karin Schulz? Que se dedica, ya te presentamos como psicóloga, tiene una serie de especialidades, ¿cierto? Cuéntanos una breve biografía de tu vida, digamos. Bueno, sí, psicóloga clínica, mi orientación siempre ha sido trabajar con pacientes y luego descubrí una mirada más amplia desde el coaching, cuando me formé como coach ontológico, y luego descubrí este mundo apasionante de la programación neurolingüística que me permitió complementar y ser mucho más efectiva en el trabajo con mis pacientes, en donde uno aprende a cómo generar control de los pensamientos y cómo a través de ciertas estrategias vamos generando cambios efectivos e inmediatos. Entonces fue una tremenda posibilidad de conectar desde la programación neurolingüística y ampliar y ser mucho más, intervenciones mucho más efectivas y empoderadoras porque potencia el recurso de las personas. Bueno, soy mamá también, señora, tengo mi marido, y ha sido tremendamente la PNL una herramienta fundamental porque no solamente a nivel profesional, sino que también ha impactado gratamente a nivel personal. He podido trabajar aspectos personales que sin la PNL no estaría acá, por ejemplo, no podría estar hablando en público abiertamente, entonces es una tremenda herramienta transformadora. Suena muy, muy complejo de repente todo lo que nos has contado, eso de generar cambio y adaptarse a las nuevas situaciones en la vida. Quizás para mucha gente no es fácil, pero estamos claros, ¿cierto?, que la PNL es una herramienta o una disciplina o un enfoque que es muy potente, ¿cierto?, y que justamente por eso hoy nos reunimos para conversar de esto, porque creemos que vamos a hacer un aporte pero terrible para las personas que nos están viendo. Todo esto nos saludé a las personas que nos están viendo, así que muy bienvenido también a todos los auditores, oyentes, o no sé cómo se llama esto acá, los televidentes son a través de televisión, pero bueno, algo asistente, dejémoslo así. Karen,
tú hablaste de ciertos conceptos. Vamos a hablar un poco de los recursos internos, vamos a hablar de la programación neurolingüística. En la medida que vayamos avanzando la conversación, vamos a ir aclarando esos conceptos que para nosotros quizás son más familiares, pero de pronto para mucha gente japonés no se entiende, ¿cierto? Un poco para ir aclarando el tema. Pero a mí me queda la primera duda tengo. Tú eres coach ontológico. ¿Qué es lo que significa eso? Bueno, el coach, la terminología de coach es alguien que ayuda, que acompaña a una otra persona a explorar a través de preguntas, a través de intervenciones lingüísticas, donde hace que la persona vaya encontrando respuestas, y eso también se linkea con la PNL, en donde nosotros como coaches o las personas que intervienen desde la PNL, no somos quienes tenemos la respuesta, sino que ayudamos a que sea el otro, a través de nuestro proceso de acompañamiento, que vaya explorando y vaya encontrando sus respuestas. Entonces, el coaching y la PNL comparten en que tienen una mirada bastante potenciadora del ser humano, donde tienen una mirada positiva, donde es el otro, la persona, quien cuenta con los recursos. Perfecto, es decir, la tarea del coach es sacar esos recursos que tenemos nosotros dentro, no entregar recetas, no entregar fórmulas, sino que inducirte a que tú te des cuenta de los recursos que tienes y de allí extraerlos o licitarlos, como dicen por ahí, para mejor provecho. Esa es más o menos la idea, ¿cierto? De hecho, la palabra coach, originalmente, la palabra inglesa viene de carruaje. ¿A qué se refiere de movilizarte? Entonces, el coach lo que hace te moviliza de un punto a otro. Mira qué interesante, ¿ah? ¿Sí? Y esa palabrita coach está muy de moda en estos días, ¿ah? Toda la gente es coach, todos. No incluimos. Cuando hablamos de recursos internos, no, voy a hacer mención de otra cosa antes de los recursos internos. Yo quiero recalcar que Karen tiene una formación de coach en programación neurolingüística, trainer en PNL también, porque ella se ha formado con uno de los co-creadores de la programación neurolingüística, directamente con don Richard Bandler, que la creó junto con John Grinder por ahí por la década del 70. Cuéntame un poquito esa experiencia bien cortito para que ya entremos en materia. ¿Qué específicamente te gustaría que te contara ¿Cómo llegaste con Richard Bandler? Porque es como llegar a Tony Robbins, que es uno de los íconos también de la PNL. Sí, fue una tremenda experiencia. La verdad que se me dio la posibilidad, estaba viviendo afuera en Estados Unidos y empecé a formarme, a tomar cursos de programación neurolingüística, no directamente con el doctor, sino que fue una aproximación donde fui conociendo esta herramienta y me fui asombrando de este poder transformador hasta que empecé a averiguar y dije, quiero llegar a la fuente misma. Y ahí fue cuando viajé a Orlando y tuve la posibilidad de estar directamente formándome, y ahí hice todos los niveles para poder optar al nivel de trainer, para poder yo compartir y entrenar y formar a otras personas también. Tú hoy día formas personas, tú hoy día entrenas a personas aquí en Chile. Igual cuéntanos un poquito para que la gente vaya a hacer nota también de lo que estás haciendo hoy día, porque yo sé que tú estás formando gente y que tienes un grupo actualmente que están trabajando contigo. Igual sería interesante que supiéramos acerca de eso, de lo que estás haciendo. Gracias. Sí, formo niveles de practitioner y master, que son los dos niveles, para optar dentro de la sociedad, que es la sociedad original, porque hay dos personas, como tú bien decías, que crearon la PNL, el doctor Richard Bandler, y la otra línea es el doctor John Grinder. Entonces, yo estoy dentro de la línea de Richard Bandler, y en el fondo yo hoy día estoy avalada por la sociedad original y junto con el doctor Richard Bandler para formar personas que quieran profesionalizar la técnica, o más bien como un trabajo de herramientas personales. Entonces, lo importante de la PNL, que para poder trabajar con un otro, primero tengo que experimentarlo. Entonces, es un trabajo personal donde yo voy aplicando y voy experimentando, voy haciendo una inmersión en la técnica para después yo poder acompañar y ayudar a transformar vidas. O sea, el secreto de esto es primero probarlo en mí mismo, ¿cierto? Y posteriormente lo vamos compartiendo con las demás personas. Bueno, dejémoslo ahí porque eso lo vamos a conversar a medida que vaya transcurriendo la conversación.
Así que súper interesante. Yo creo que la información que vamos a recabar hoy día de primera mano, aquí no pasamos por ninguna intermediario, sino que de primera mano de don Richard Bandler, aquí directo a las personas que nos están escuchando. Hablemos ahora hablamos de, nuestro aviso fue respecto a los recursos internos, cómo aprovechar los recursos internos. ¿De qué forma entendemos nosotros ese concepto de recursos internos para que vayamos contextualizando? Bueno, los recursos internos hacen referencia a todas las potencialidades que tenemos, la sabiduría interna, las respuestas, ¿verdad? O incluso los estados de recurso emocional, que sobre todo por momentos que estamos viviendo hoy día, que es un tremendo desafío, como lo mencionamos antes, se nos olvida. Se nos olvida a veces que tenemos este tremendo potencial, tenemos una mente poderosa que nos puede beneficiar o al contrario nos puede llevar a generar tremendos problemas. Entonces se nos olvida que nosotros podemos controlar los pensamientos, podemos tener la capacidad de direccionar y ser protagonistas. A pesar de los desafíos, podemos tomar una elección. Como Víctor Frank dice, podemos optar. Entonces, a pesar que nos quiten todo, el ser humano tiene la capacidad de poder decidir cómo enfrentar lo que está viviendo. Y ese es el tremendo poder de decisión y esos son los recursos. Poder optar cómo voy a enfrentar lo que estoy viviendo, porque los problemas, en el fondo, no siempre es el problema, sino cómo estoy enfrentando el problema. Es cómo me relaciono con la dinámica, cómo me relaciono con la dificultad. Y más que poner problema, yo hablaría de desafío. Porque siempre, como digo, al hablar del concepto de desafío, mi mente inmediatamente busca sortear alternativas para solucionar. En cambio, cuando hablo problema, lo dejo como estancado. Y eso como es algo negativo. Exacto, como algo negativo, como algo que me estanca. Y eso tiene que ver mucho con la lingüística. Programación neurolingüística hace referencia a cómo estoy expresando, porque la palabra crea realidades y me puede potenciar, me puede activar o me puede debilitar mi confianza y estancar. Interesante, es muy interesante y básicamente ese tema de la palabra, como dices tú, el lenguaje que utilizamos, que de pronto no es muy optimista, no es muy positivo. ¿Qué le dirías tú a la gente que es un poco reacia a este tipo de cosas que no sé si no entiende, pero no sintoniza con esta filosofía, con esta disciplina, en el sentido de que de pronto nosotros podemos crear nuestras realidades? ¿Bien? Por ahí alguien decía que si tú crees que te va a ir mal, tienes razón, y si crees que te va a ir bien, también tienes razón, o algo por el estilo. ¿Sí? ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, a esas personas un poco escépticas? Yo creo que, bueno, es la vivencia de cada uno, es respetable. Cada persona tiene su mapa, como hablamos desde la PNL, su visión, y también tiene que ver con las experiencias que han vivido, ¿verdad? Con la historia. Sí invitarlos a que puedan probar cosas distintas, porque la programación neurolingüística justamente habla de programas que no hemos programado de manera inconsciente, entonces cuando actuamos de manera automática. Entonces la invitación sería invitarlos a que puedan desaprender y invitarse a explorar algo diferente y ver qué sucede. Quizás se logran sorprender con esta herramienta, que más que herramienta yo lo hablo como un enfoque. La PNL para mí es un enfoque porque es una forma de mirar distinto. Y no sé si te puedo aprovechar de contar justamente algo en relación a por qué se diferencia, por ejemplo, de la psicología o la psiquiatría, porque la PNL no es ciencia, no es psicología, tampoco pretende serlo. Y el doctor Richard Bandler, junto con John Grinder, cuando inician sus estudios y empiezan a modelar para crear esta tremenda herramienta, se dieron cuenta que por lo general la psicología, la psiquiatría en esa oportunidad, en esos tiempos, estaba muy centrada en los problemas, en poner diagnósticos, en etiquetas, que eso está bien para poder tener una guía, una orientación, pero sin embargo muchas veces eso no nos permite dar fluidez o libertad para poder intervenir. Porque cuando ponemos una etiqueta es como que sesgamos a la persona y lo dejamos estático.
Entonces, el doctor Richard Bandler y John Grinder, en vez de mirar lo que no estaba funcionando, por ejemplo, con las fobias, donde las personas se estudiaban los tipos de fobia y hacían un diagnóstico en relación a eso, ellos empezaron a explorar qué es lo que hacían distintos las personas, qué es lo que habían hecho de manera diferente, que habían logrado superar la fobia. Y eso fueron lo que fueron a estudiar. Comprender cuál era la diferencia que hace la diferencia y ahí, desde ahí comprender cuáles eran las estrategias mentales. Entonces, no estamos centrados en el problema, sino que nos centramos en la solución. Y eso es tremendamente poderoso porque nos permite tener una mirada de cambio que es mucho más efectiva que quedarme estancada en lo que no funciona. Es interesante ese tema, esa diferenciación con la psicología. Dime si estoy equivocado. La psicología es más terapéutica, busca las razones por las cuales una persona llegó a cierto estado. En cambio, la PNL te abre las posibilidades que tú tienes, los recursos internos, ¿cierto? A dónde puedes llegar, a un estado ideal. ¿Más o menos va por ahí el tema? Exacto. La PNL no trabaja con ningún diagnóstico. De hecho, lo que hace es comprender qué es lo que hace la persona en el momento presente que le está generando esa dificultad o problema o desafío. Es conocer qué es lo que hace internamente en el momento presente, pero no nos vamos al pasado a entender la historia, como lo haría la psicología y sobre todo un enfoque psicodinámico que en el fondo yo me formé con esa mirada y encuentro que es tremendamente valiosa para comprender, pero también desde mi enfoque, desde mi forma de ver, me hace más sentido hoy día para trabajar con los recursos hoy día. ¿Qué es lo que cuenta la persona para poder salir adelante, en vez de irme a la historia? Increíble. Y yo creo que hoy día quizás la PNL es una herramienta que sirve mucho para estos tiempos de pandemia en donde estamos viviendo un año súper especial. Creo que es un enfoque, como dices tú, pero muy potente y muy útil. ¿Por qué se llama programación? ¿Por qué se llama neuro? ¿Por qué se llama lingüística? Es como un trabalengua, la PNL. Uno dice, habla de la PNL y uno queda así como mirando, no entiende mucho. Explícanos por qué se llama como se llama. Es una buena pregunta para aclarar el concepto, sí. Ajá. Programación hace referencia a que todas las experiencias, todo lo que vivimos nos va determinando nuestra vida. Entonces, en el fondo, el doctor Richard Bandler lo asocia como un computador que programamos información. Entonces, nuestro cerebro es un registro del pasado, por tanto, lo que hemos vivido tendemos como a actuar. Entonces, es como un programa que corre, ¿verdad? Le vamos metiendo información a nuestro computador en el cerebro. Exacto. Y operamos más alrededor de un 95% de manera inconsciente. Entonces, es solamente el 5% lo que es consciente. Entonces, cuando yo tengo un desafío, el doctor Richard Bandler hace la distinción entre pensar y recordar. Muchas veces lo que hago no es que estoy pensando, si tengo que enfrentarme a algo nuevo, mi mente al tiro va a buscar experiencias del pasado y las tiende las evoca del pasado y las proyecta al futuro. Entonces, eso hace referencia a la programación. Estamos programados, hacemos las cosas porque el cerebro trata de ahorrar energía, ¿verdad? Ser más efectivo, por tanto, aprendemos desde generalizaciones, por ejemplo. Y neuro hace referencia al sistema nervioso. Toda la información que proviene del mundo externo entra por los 5 sentidos. Bueno, algunas personas dicen que son 6, pero desde la PNL hablamos de BACOG, es decir, visual, todo lo que veo, auditivo, lo que estoy escuchando, gustativo, olfativo y kinestésico. Entonces, toda la información, porque nuestro cerebro no tiene la capacidad para percibir todo, hay filtros y entra a través de estos sistemas de representación. Y ahí yo construyo mi mapa mental. De acuerdo a las imágenes que yo tengo, mi representación es como yo voy a interpretar y voy a actuar. Y lingüística hace referencia a cómo a través del lenguaje, como te comentaba, podemos generar experiencias, determinar realidades a través de cómo yo expreso. Mi pensamiento se traduce a través del lenguaje. Entonces, el verbal y el no verbal. Y el no verbal, exactamente. También la PNL trabaja mucho con el lenguaje no verbal.
exactamente. Cuando hablamos de programación, para que lo llevemos a un terreno más práctico y quizás hasta doméstico, cuando la mamá nos dice no sube, no baje, te va a resfriar, te va a enfermar, qué sé yo, eso es también un tipo de programación. ¿Para qué vamos a hablar de los medios de comunicación que nos están programando permanentemente? Por ahí va el tema, o sea, toda la información que recibimos de distintos agentes nos va formando, va programando nuestro cerebro. Vamos construyendo creencias en relación a lo que hemos estado viviendo. Y las creencias son generalizaciones. Y las creencias son tremendamente poderosas. Hay veces que cuando uno trabaja con una persona y cuando tiene una creencia, está muy arraigada, es difícil poder mover a la persona desde ahí. Entonces ahí uno empieza a intervenir con un nivel superior. Ya, o sea, la persona tiene una creencia muy arraigada, como dice, y ya dice, no, yo no voy a cambiar, yo ya tengo mi edad X, ya esta persona no cambia. Estas personas que tienen una cierta edad mayor, digamos, adultos, ¿pueden efectivamente cambiar entonces con la PNL? Totalmente. De hecho, hoy día sabemos desde la neurociencia, porque antes se pensaba que el cerebro y las personas adultas no podían cambiar, que eran solamente eso, posibilidades para los jóvenes o los niños sobre todo, y hoy día las evidencias ponen de manifiesto que podemos, incluso el cerebro de una persona adulta se transforma, cambia con las experiencias vividas. Hay un experimento súper interesante que lo hicieron en Londres con taxistas, en donde pusieron dos grupos grupos de taxistas donde habían estado optando para obtener una licencia para poder conducir, y otro grupo que no fue intervenido, no tuvieron que hacer ningún tipo de entrenamiento, y se dieron cuenta que al finalizar de varios meses de formación, las personas, aquellos que habían optado por la licencia y habían tenido que estar en un entrenamiento para aprenderse calles de Londres, lograron expandir el volumen del hipocampo se había ampliado, y eso tiene que ver con la experiencia, con el entrenamiento. Entonces ahí tenemos una evidencia específica cómo las experiencias van moldeando nuestro cerebro. No solamente lo que vivimos, sino que pasan cosas internamente. Ah, perfecto. O sea, pasan cosas en términos fisiológicos o biológicos, no sé, por efecto de los neurotransmisores. Hay una serie de sustancias químicas que se van generando a través, por causa de las experiencias que nosotros vamos viviendo. Exactamente. Súper interesante, yo creo que vamos a tener que hablar unas 3 horas más. Karin, ¿cuál es el desafío que tienen las personas hoy día, pensando en que estamos viviendo este tema de la pandemia, ¿cierto? Yo creo que tú en estos meses ya has tenido experiencia, has tenido contacto con muchas personas que están viviendo distintos tipos de experiencias respecto a esto. ¿Cómo a ellos les influye lo que está pasando y de qué forma los programas? Y no solamente de qué forma los programas, sino que también cómo ellos pueden ir modificando estos patrones para sacar sus recursos. Ya vamos a hablar ya cómo sacamos los recursos, ¿cierto? Eso, pero me interesa esa parte porque es como contingente, ¿cierto? Y es interesante tener una visión tuya como profesional. Bueno, todo lo que estamos viviendo hoy día nos conecta sobre todo con la vulnerabilidad, con la sensación de estar vulnerables, porque lo que mayor nos genera sufrimiento es la sensación de no controlar. Cuando estamos ante un escenario imprevisible, eso nos inquieta bastante, porque nuestro cerebro, como personas, queremos tener el control de cosas. Y nos enfrentamos en que hoy día no hay información, no tenemos vacuna, el escenario es totalmente incierto, ¿verdad? Entonces es amenazante. Y frente a todas estas emociones, nuestro cuerpo reacciona, le pasan cosas internas. Sabemos que, por ejemplo, con el nivel de estrés, una situación mantenida, impacta en el nivel de cortisol, que es la hormona del estrés, y sabemos que si es mantenido en el tiempo, esto tiene efectos nocivos en la salud, no solamente por sentirnos mal o dormir poco, sino que tiene impacto. Los pensamientos tienen evidencia tangible. Por tanto, es importante aprender a cómo controlar los pensamientos, y si tú me dices algo como concreto, entregar como algo que esté a la mano desde la lingüística. Por ejemplo, si yo les dijera,
hagamos un ejercicio y pensemos primero en lo negativo. Pongámonos en un estado fatalista y utilicemos la palabra ¿qué pasaría si? Y pensemos en qué pasaría todo lo malo que puede ocurrir. ¿Qué pasaría si pierdo el trabajo? ¿Qué pasaría si esta economía se va hacia abajo? ¿Qué pasaría si Si me pierdo, enfermo, si me enfermo? Vayan sintiendo qué les pasa internamente, solamente con el lenguaje. Pónganse en ese tipo de pensamientos y exprésenlo versus cambiar el lenguaje. Y un lenguaje mucho más optimista, que quiero hacer la diferencia entre optimista y positivista, porque el positivista es el que ve todo como color rosa, el optimista es el que ve que hay posibilidades. Entonces, okay. ¿qué pasaría si esto es una tremenda oportunidad? ¿Qué pasaría si nos va a movilizar y poder pensar desde una mirada mucho más humanitaria? ¿Qué pasaría si, y empiezo a construir desde una mirada más optimista, me pasan cosas internas? Entonces voy dando cuenta que el lenguaje tiene un impacto en la sensación, en la kinestésica, en cómo está mi cuerpo. Entonces, el lenguaje es tremendamente poderoso para ir generando cambios. Claramente, claramente. Mientras tú estabas conversando, yo estaba haciendo eso. ¿Qué pasaría si, no sé, me enfermo? ¿Qué pasaría si pierdo mi trabajo? ¿Qué pasaría si mi sueldo se reduce, etcétera, etcétera? Y la sensación que uno va produciendo no es de las mejores, no es bonita. Pero por otro lado, ¿qué pasaría si uso la PNL, por ejemplo, para salir de esta situación? Es un aspecto positivo, ¿cierto? Voy a hacer un alto. Y se me olvidó al principio decirles que se quede la gente hasta el final, porque al final Cari nos va a entregar algunos tips, algunas técnicas de todo tipo para que empecemos a usar los recursos internos. Entonces, el primer tip es ese. ¿Qué pasaría si? Dejémoslo así. ¿Lo podemos definir como una técnica de la PNL? No, son intervenciones lingüísticas que uno puede utilizar. Por ejemplo, palabras, el aunque o el todavía. Hay personas que llegan a la consulta y me dicen, no he encontrado trabajo. Y yo le digo, todavía. Entonces, genera una Ya. sensación diferente, ¿verdad? Voy abriendo posibilidades a través del lenguaje. En el fondo eso es crear posibilidades, no cerrarse en un contexto y decir, no, todo está malo, aquí no hay soluciones, ¿verdad? Exacto. Y es algo súper clave. El doctor Richard Bandler dice que no es que el mundo esté empobrecido de posibilidades, sino que es el mapa mental de las personas el que está limitado, empobrecido. Entonces, desde la PNL, lo que nosotros, con un conjunto de herramientas, lo que hacemos es ir a ayudar a ir expandiendo y abriendo oportunidades, como por ejemplo, algo tan sencillo con el lenguaje. Pero hay otras técnicas mucho más poderosas donde utilizamos un estado alterado de conciencia, no vamos a decir hipnosis, pero para que la gente no se asuste, pero hay distintas herramientas, hay estrategias de visualización, donde vamos, por ejemplo, potenciando redes neurales. Cuando la persona se levanta con angustia o con una mirada negativa, lo que va haciendo internamente va a ir fortaleciendo una red neural negativa. Entonces, para poder crear una emoción positiva es más difícil porque está muy arraigada esa emoción o esa red neural que se va fortaleciendo internamente. Entonces, lo que hacemos es, con voluntad y con entrenamiento, ir creando estos nuevos estados de recursos. Entonces, no sé si te regalo un ejercicio para que veamos Por lo favor. importante que es el pensamiento, cómo el pensamiento tiene impacto. Ya, por favor. Ok. Entonces, quiero invitarlo, si tengo el permiso, para hacer un ejercicio súper sencillo, pero para que notemos cuál es el peso del pensamiento y la calidad de los pensamientos que tenemos en nuestro día a día. Entonces, algo sencillo, pero quiero invitarlos a que cierren los ojos, que puedan respirar, botar el aire, y que comiencen a sentir el peso de su cuerpo en la silla, sus pies apoyados en el piso, la espalda, y comiencen a respirar y botar. Y los voy a invitar a que se imaginen que están caminando y están en un campo, quizás en una pradera, en algún lugar abierto, donde hay vegetación.
Comienzan a respirar y comienzan a caminar y empiezan a escuchar el sonido de sus pies. Comienzan a sentir la temperatura de ese espacio. Comienzan a ver los distintos colores de las imágenes que están viendo. Continúan una caminata hasta que llegan frente a ustedes a un árbol. Un árbol grande que es un limón. Un árbol que tiene muchos limones. Se acercan, miran el limón y lo toman. Lo toman en sus manos y comienzan a sentir ahora el peso del limón en la mano. Observan el color, la textura de este limón. Toman el aroma del limón, característico. Y los voy a invitar ahora a que se imaginen que pueden cortar el limón y van a tomar una mitad. Van a mirar esta mitad del limón. Lentamente van a ir notando que al acercarlo, y pueden hacer esta imagen incluso con sus manos, que acercan el limón y toman el aroma característico. Y algo más, voy a invitarlos a que puedan notar qué va a pasar ahora al poner la lengua, la punta de la lengua en este limón. Noten qué es lo que les pasa al tomar esta sensación, este aroma y este sabor de limón. Okay. Y pueden ir volviendo, trayendo esa sensación, evidenciando qué es lo que pasa acá en mi garganta, en mis papilas gustativas, qué es lo que pasa cuando pongo contacto con algo que efectivamente no estaba, no es real, y los invito a volver lentamente. Si bien ese limón no estaba, nuestro cuerpo respondió. Hubo una respuesta fisiológica inmediata. Las glándulas salivales actuaron inmediatamente. Inmediatamente. Entonces, ese es el poder, que algo tan sencillo como este ejemplo, pero yo siempre lo hago porque denota cómo el pensamiento tiene evidencia, cómo pasan cosas en el cuerpo. Y la invitación es a invitar a pensar cuál es la calidad de pensamiento que nos acompañan en nuestro día a día. Y probablemente son pensamientos mucho más desde el enfoque más negativo, de cosas que nos pueden ocurrir, ¿verdad? Y se dicen que una gran cantidad de porcentaje de esos pensamientos negativos no ocurren, pero todo nuestro sistema de alarma del cuerpo se activa y empieza a responder, porque el cerebro no está diseñado para hacernos felices, sino para sobrevivir. Entonces, la invitación es a levantar bandera y ir interpretando cuál es este pensamiento, ¿okay? Y poder desafiarlo también. Quizás muchas veces lo que nos pasa es nos vamos al pasado, cosas que hicimos o no hicimos, desde la culpa, ¿verdad? De la depresión, o nos vamos ansiosamente hacia el futuro, y exceso de futuro es ansiedad. Y cuando yo pregunto a alguien qué es lo que te preocupa, nunca está en el momento presente. Entonces olvidamos el conectar con el momento presente. Y desde ahí podemos ir controlando los pensamientos. Me he quedado sin palabras. A ver, esto significa, en la experiencia esta del limón, de que nosotros, en nuestro cuerpo, reacciona ante estímulos que pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Exactamente. La mente en ese sentido no diferencia entre real o imaginario, lo vive, se lo cree y responde. O sea, lo que le digamos nosotros a nuestra mente lo va a creer. Tal cual. Dijiste una frase poderosa. O sea, si está muy vinculado con las creencias, si yo digo no puedo, no soy capaz, no tengo tiempo, efectivamente eso está, mi mente está creyendo esa, no sé, ese pensamiento o esa reflexión y actúa como tal. Y actuamos como tal. Interesante, súper potente. Ese es otro tip que vamos recabando de a poquito diferentes herramientas o no sé cómo llamarlo, técnicas, no sé, ¿cómo usaste un concepto delante por el
si fuera como, ¿no? ¿Algo así? Sí. Acá con el ejercicio del limón es un ejercicio simple, pero voy incorporando como un lenguaje que te lleva desde las submodalidades, el color, la textura. Esas son submodalidades que van generando mayor impacto. Entonces tiene que ver con el color, con la forma, las sensaciones. Todas estas características nos permiten conectar con la experiencia y hacerla mucho más vívida. Entonces cuando trabajamos con visualizaciones con las personas y llevamos incluso en un lenguaje más persuasivo para llevar a la persona a una experiencia más profunda, vamos incorporando esto que es del día a día, lo tenemos, pero como el doctor Richard Bandler dice, somos grandes programadores sin un manual práctico. Hay muchas cosas que la mente tiene la capacidad y que no sabemos. Por eso la PNL es el manual práctico que te enseña cómo controlar tus pensamientos, qué decir, cómo actuar. A ver, me van surgiendo una serie de preguntas. Tú has utilizado algunos conceptos que de pronto son como técnicos. Por ejemplo, hablaste del mapa mental, hablaste de las submodalidades. En breve, el mapa mental, ¿cuál es cómo lo podríamos definir? Para ir entendiendo más o menos la situación. El mapa mental es mi forma de interpretar. Están mis experiencias, acuérdate que te comenté que toda la información que nos rodea del mundo entra por estos distintos sentidos que hablamos, visual, auditivo, el aroma. Ahora estamos escuchando, estamos mirando, ¿verdad? Eso entra a nuestra mente y yo voy construyendo una representación mental. Por ejemplo, si yo les dijera, piensen en un animal, en un oso, cada uno va a tener la imagen de un oso, de un tamaño, de un color, pero de su cada uno tiene su representación, y de acuerdo a la representación que yo tengo, impacta en cómo yo respondo. Entonces, el mapa mental son mis creencias, están mis valores, están mis vivencias, están mis representaciones internas, es todo es como mirar el mundo. Perfecto. Entonces, cada persona tiene un mapa mental. Cada persona tiene su propio mapa mental. Exacto. Ya. Y acerca de las submodalidades, hablaste de potenciar colores, las formas, son como matices que se van dando a través de cada experiencia. Sí, y yo puedo ayudar a intervenir a la persona, incluso la persona después aprende estas herramientas y las interviene para sí mismo. Entonces, con las submodalidades podemos disociarnos de una experiencia, es decir, separarnos para tener un distanciamiento emocional, o podemos hacer entrar a la persona para que vuelva a conectar con esa experiencia, y ahí, por ejemplo, trabajamos con las anclas, que es como, no tiene que pasar nada afuera para yo poder sentirme feliz, contenta, motivada, sino que yo aprendo a cómo activar eso inmediatamente y generar esa sensación. O, por ejemplo, cuando trabajamos con fobia, disociamos a la persona, lo vemos que vea separada la imagen, entonces volvemos a la experiencia, pero no la volvemos desde una terapia convencional, sino que vamos a visitar la experiencia de trauma, pero de otra forma, porque lo que no queremos es fortalecer esa red neural. Acuérdate que el cerebro no diferencia entre real e imaginario, por tanto, lo que no queremos es que la persona vuelva a revivir esa experiencia y se conecte con esas emociones. Entonces lo llevamos a visitar, a hacer cambios y que mire esa situación de una manera diferente. Sin emociones. Pasan emociones, pero la persona va teniendo el control de las emociones. Van pasando cosas. Perfecto. Súper interesante. Pero mira, hay un concepto que yo he escuchado mucho hace tiempo, y es el concepto de desaprender. Está muy relacionado con todo este fenómeno, con todo este proceso que se vive a causa, digamos, de la PNL. Se nos quedó congelada la... Sí. Ahí sí. Tuvimos un pequeño... que había quedado congelada, pero ya hemos vuelto. Te preguntaba acerca del concepto de desaprender. Está muy vinculado a este proceso que nos lleva a la programación neurolingüística.
Exacto, porque el desaprender lo vinculamos con cómo nos hemos programado, entonces el desaprender es volver como a experimentar cosas nuevas y darnos cuenta que podemos, y al igual que nos hemos programado para tener, por ejemplo, respuestas de miedo, porque en el fondo el miedo no es que sea malo, el miedo tiene una función, una señal adaptativa para cuidarnos. Entonces, nos pasa que un niño se quema y tiene miedo a todas las estufas porque aprendió desde la generalización, ¿verdad? Pero nos damos cuenta cuando vamos creciendo que no podemos tenerle miedo a las estufas, por ejemplo, sino que tengo que tomar ciertas acciones. Entonces, es desaprender, aprender algo nuevo y cuándo puedo tener miedo y cuándo no puedo tener miedo. Correcto. A ver, yo deduzco de acá que nosotros somos muy dados a hacer generalizaciones. Que todos me miraron, que todos me quieren, todos me odian. ¿Cuál es qué recomendarías tú al respecto? O los nunca, no sé, o los siempre. Ahí está el modelo que creó Richard Bandler, doctor, con John Grinder, el metamodelo, que es donde surgen estas preguntas poderosas del coaching, pero que fue creado por la PNL, en donde hace intervenciones lingüísticas, y eso es un cuantificador universal. Cuando tú dices todos, nunca, y tendemos a operar así. Entonces vamos interviniendo a la persona y le vamos mostrando todos, nunca, y buscamos ejemplos, en el fondo, experiencias distintas que desafíen esa creencia. Entonces la persona, bueno, sí, no siempre, ok, claro. O sea, han habido momentos. Entonces, en el fondo es para que ir siendo consciente también cómo el lenguaje nos va entrampando o cómo estamos pensando. Claro, eso de que todos me odian, no creo que en China ni siquiera me conozcan. Y puede que ni me conozcan, claro. Y menos todos los hombres son iguales. Exacto. Esas son creencias que nos limitan y las vivimos como certeza porque las creencias lo que tienen hay una sensación de certeza. Entonces lo tomo como algo que es fijo, que es real, ni siquiera me lo cuestiono. Y cuando... Perfecto, o sea las creencias, estoy tan convencido de ese pensamiento de que yo creo que todas las personas creen lo que yo creo. Exacto, esas son lecturas de mente que hablamos desde la PNL. Damos por hecho cosas también, y eso es lo que genera también roces con otros, porque yo estoy interpretando cosas y pienso que el otro está pensando, entonces claro. Eso es lo que genera problemas de comunicación, roces entre relaciones. Karen, ¿y qué pasa en aquellas personas que de pronto dicen, es que tú debiste haber actuado así? Yo lo veo desde mi mapa mental. ¿Ya? Karen debió haber dicho esto. Estoy dando un ejemplo. ¿Qué ocurre en ese caso? ¿Es muy potente la influencia del mapa mental ante ese tipo de declaraciones? Claro, porque ahí en el fondo estás hablando de tu perspectiva, de tu mirada, ¿verdad? Y cada uno tiene, como dijimos, un mapa mental. Tiene su perspectiva diferente. Entonces, ahí la pregunta sería, ¿y qué te hace pensar que debería ser así? ¿O quién dice que eso debería ser? Así, en el fondo, ir desafiando un poco el cómo estamos expresándonos. ¿Y tú crees que hoy día la gente está consciente de que tiene un mapa mental? No lo cuestionamos. ¿Ah? ¿Perdón? El problema es que muchas veces no nos damos cuenta ni lo cuestionamos, ni siquiera nos ponemos a veces en el lugar del otro, de pensar si el otro está mirando, esta figura me encanta, la imagen de dos personas discutiendo por un 6 y un 9, cada uno está claro. Desde su realidad y no nos damos cuenta que el otro quizás está viendo algo que desde ese lugar yo no estoy siendo capaz de ver. Y eso se da mucho hoy día en todo orden de cosas, en todas las áreas de nuestra vida. ¿Por qué hacemos una distinción entre recursos internos y recursos externos? ¿A qué te refieres con recursos externos? A ver, no sé, está lloviendo o la pandemia, no sé, no son recursos, pero me refiero a fenómenos, a situaciones, no sé, pues el dinero, por ejemplo, puede ser un recurso externo, según lo que creo yo, según lo que dice mi mapa, es recurso externo, ¿ya?
pero ejemplifiquemos un recurso interno. Dime si estoy equivocado. Podría ser la tolerancia, la paciencia, la empatía, no sé. Por ahí va el tema, un poco para que vayamos entendiendo el mensaje. Okay. Sí, creo que entiendo tu pregunta, que en el fondo Estoy muy enredado. No, está perfecto. Que en el fondo hay veces que tendemos a pensar que cuando tenemos ciertos recursos externos o logramos ciertas cosas, adquirir ciertas posesiones, títulos, la casa, el marido, la pareja ideal, van a pasar cosas internamente. Y eso, voy a ser feliz. Voy a ser feliz, exacto. Eso me va a determinar. Y eso les quiero contar que es una tremenda ilusión, que eso lamentablemente no es real, porque estamos en un estado presente, ¿verdad? Y queremos llegar a un estado deseado, queremos lograr algo. Y investimos en la cosa, en un elemento que por sí mismo no tiene esa capacidad, como el auto, el cartón, el estudio, la pareja, investimos esa potencialidad o ese recurso de manera inconsciente en algo que por sí mismo no lo tiene, no tiene ese poder. Entonces dejamos el poder interno y lo entregamos afuera. Y eso es una ilusión. Entonces, lo que tenemos que aprender es que no tienen que pasar cosas afuera para poder generar sensaciones. Como vivimos el ejercicio del limón, no necesitábamos tener el limón para poder experimentar esas sensaciones o tener esa vivencia. Entonces, con la PNL nosotros aprendemos, si queremos tener un recurso, ir a una entrevista, ir empoderados, seguros, aprendemos a cómo generar esos estados, como yo te decía, el ancla, que es una herramienta súper sencilla, es como lo que primero aprendemos en Practitioner de PNL, pero es tremendamente poderoso porque se nos olvida y tendemos a pensar que cosas tienen que pasar afuera. Entonces, muchas personas me dicen, no tengo la seguridad, como que piensan que en algún minuto se van a despertar con una seguridad. Es como que de la nada van a tener, y eso se construye. No se busca afuera, sino que lo puedo controlar y generar yo mismo. Puedo activar y consolidar esos hábitos de recurso emocional. Cuéntanos para que vayamos entendiendo. Tú hablaste de anclas. Conceptualmente, ¿el ancla en qué consiste? El ancla son, bueno, hay distintos tipos de ancla y nosotros estamos anclados siempre, solamente que no nos damos cuenta. Es un estímulo que genera una respuesta. Por ejemplo, yo voy manejando, veo una luz roja, me detengo. Es un estímulo, un color, que me hace responder de forma, en el fondo ya lo he aprendido. Actúas de alguna manera específica. Son asociaciones que vamos generando. Entonces, escuchamos una música y nos transporta a algún lugar, algún recuerdo, por ejemplo, de la infancia, o un aroma, nos lleva a vivir una experiencia del pasado, ¿verdad? Esos son anclas. La cazuela, nos acordamos de la abuela. De la abuela, exacto. Esas son anclas súper poderosas, entonces son a través de los sistemas de representación, a través del aroma, a través del tacto, incluso esas son las anclas que hacemos, que pueden ser kinestésicas o puede ser una palabra. Todos esos elementos nos permiten generar y revivir con elección, es decir, de poder escoger qué es lo que quiero gatillar. Entonces, si quiero tener un estado, por ejemplo, de seguridad, de felicidad, etcétera, lo que yo quisiera, puedo generar un ancla. Y incluso los anclas pueden jugar en contra, porque puedo tener anclas que escucho una palabra y se me aprieta la guata. Entonces, con la PNL aprendemos a hacer, romper con esas anclas, esas cadenas, en el fondo esas sensaciones, y poder escoger, en vez de tener esa respuesta, en vez de tener esa ancla, ¿qué ancla quiero construir? Y hago un colapso de ancla. Entonces, cada vez que escucho esa palabra y me ponía nerviosa, ahora escucho esa palabra y genero una respuesta diferente. No reacciono, sino que respondo de manera distinta. Perfecto. Entonces, una ancla positiva podría ser eso, no sé, cuando pruebo la cazuela me acuerdo de mi abuelita, me acuerdo de mi tía en el campo, o cuando un perfume, un aroma, me recuerdo ciertas situaciones positivas, pero también a lo mejor experiencias que no son muy gratas, ¿verdad? Y una ancla negativa podría ser, no sé,
ladra un perro y algo me ocurrió algún día cuando un perro ladró y una experiencia negativa ocurrió y me acuerdo. ¿Puede ser? Lo Exacto, asociamos. asociamos, o veo la imagen que se acerca el jefe y mi corazón empieza a palpitar, por ejemplo. Esas son asociaciones, entonces el cuerpo, bueno, ahí está lo del condicionamiento clásico, ¿se acuerdan de Pavlov? Que desde Sí. ahí, Richard Bandler y John Grinder se dieron cuenta que ese modelo de aprendizaje por asociación, donde el perro respondía salivación a través de un experimento, estímulo generaba una respuesta, podían hacerlo a voluntad, por tanto podemos escoger, entonces quiero tener X estado de recurso emocional, decido cómo lo voy a asociar para generar esa respuesta y lo tengo como un recurso. Entonces, si necesito ir a un lugar y tener tal estado de emoción, activo mi recurso, que en el fondo ahí uno lo enseñamos cuáles son los pasos para poder adquirir esa herramienta. Espectacular. O sea, nosotros tenemos todos los recursos, las opciones, como nos contaba, como para ser mejores cada día, para ser más felices en definitiva. Exacto. Porque yo creo que con lo que tú nos has contado hoy día, que tomemos una herramienta, una de las tips que nos has enseñado, yo creo que nos puede generar un cambio. Voy a hacer un pequeño acto, mira, voy a saludar a Benedice, fan de Venter. Súper interesante dice el tema. Ajá. Manuel Sánchez, saludos también, Carol Vidal, Carlos Muñoz, gracias por estar con nosotros y hablando y escuchando y siendo testigo de esta masterclass de la señora Karin Schulz, que nos está enseñando, no sé si son secretos a esta altura de la vida, pero son un enfoque potentísimo, alto contenido de valor. Tengo tantas preguntas tengo muchas preguntas. Cuando nosotros hablamos de cambios, ¿ya? A mí muchas personas me han dicho, yo no necesito cambiar porque estoy bien. ¿Cuál es tu sensación respecto a eso? Hoy día, por ejemplo, se promueve mucho que podemos generar cambios dado que nuestra forma de vida justamente ha ido evolucionando y tenemos que adaptarnos a situaciones nuevas. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar el cambio utilizando, en este caso, la PNL? ¿Cuál es, además de lo que ya nos has conversado, porque es muy potente lo que has conversado y podemos irlo aplicando, cómo nosotros podemos ir enfrentando esa reingeniería que tenemos que hacer? No sé, el otro día Manuel que el creador de este programa, hablaba de turismo. Y el turismo hoy día, tú sabes que el turismo ha sufrido los embates de la pandemia, por razones obvias, y ellos tienen que adaptarse a nuevos tiempos, tienen que adaptarse, por ejemplo, a las transmisiones online y buscar clientes a través del aire. ¿De qué forma afecta esto y de qué forma nosotros podemos ir cambiando para ir adaptándonos a los nuevos tiempos? Utilizando en este caso con este enfoque que es la programación neurolingüística. ¿Cuál es tu sensación respecto a eso? ¿Cuál es tu opinión? A ver, siento que hay dos preguntas. ¿Percibí que hay dos preguntas? Sí, básicamente... ¿Desafíos? ¿Perdón? ¿Cómo adaptarnos a los desafíos utilizando PNL? Sí, eso. Lo dije en muchas palabras, pero en el fondo eran dos. Okay. Pero tú me entendiste. Sí. Bueno, es una tremenda pregunta. Primero, reconocer lo que nos pasa, porque cuando hay situaciones de cambio, tendemos a pensar que la vida es estable, ¿verdad? Que es parejita. Y la vida no es eso, la vida tiene altos, tiene bajos. Yo siempre digo que la vida tiene zigzag. Entonces la idea es aprender, cuando estoy arriba, ¿verdad? Que tengo momentos de alegría, de entusiasmo, valorar esos momentos, y cuando estoy ya en momentos bajos, cuando hay momentos de desafío o momentos que no me lo esperaba y la vida me asombra con tristezas, por ejemplo, es poder conectar con cuáles han sido esos recursos que me han permitido, porque la vida, si nosotros hiciéramos una línea gráfica de nuestra historia de vida, nos vamos a dar cuenta que hemos tenido momentos de inmensa alegría, pero también de tristezas, de desafíos, de dolores,
Entonces, identificar cuáles han sido esos recursos anteriores que me han permitido emprender y volver a dar este salto. Y estamos llenos de recursos, de recursos desde emocionales, recuerdos, nuestras propias familias, o los vínculos también. Entonces, es como pensar, si yo me focalizo en todos los problemas, es como poner el foco, pensar en qué es lo que quiero, cómo me quiero constituir hoy día en esta pandemia, en qué me quiero ser, cómo me quiero yo relacionar, y esas son preguntas poderosas para hacernos, cómo me quiero relacionar yo hoy día frente a la pandemia, quién quiero ser, ¿verdad? Porque los desafíos siempre van a estar, pero yo puedo optar. Y eso es lo que la PNL te entrega como la libertad de poder escoger. Entonces, de pronto tenemos la sensación de que no tenemos elección, no tenemos más opciones, pero sí están. Pasa que tenemos que tomar conciencia acerca de ellas. Exacto, entonces con la PNL cuando aprendemos a generar un cambio de pensamiento, logro cambiar mi forma de sentir y por tanto lo que creo que soy capaz o no de hacer. Pero tiene que ver con generar este cambio de perspectiva, poder identificar cuáles son las creencias, qué es lo que me estoy diciendo, cuál es el lenguaje, ¿verdad? Partir por ahí, cuál es este programa que está corriendo que no soy inconsciente, ¿verdad? Entonces, es ser consciente de lo que estoy viviendo y cómo lo estoy viviendo. Y siempre cuando nos proponemos metas, por ejemplo, ante un desafío, siempre pensamos en lo que no queremos, en vez de pensar en lo que sí queremos. Perfecto. Ya. No quiero que me vaya mal. No quiero que me vaya mal, exacto, no quiero perder el trabajo. No me quiero enfermar. Y esos son comandos inconscientes, la palabra no. No piensen ahora en un elefante rosado. Está prohibido. ¿Qué es lo que viene? Porque creamos esa representación mental del elefante rosado para luego poder negarlo, entonces es súper confuso para la mente. Entonces pensar siempre en lo que quiero y no en lo que no quiero. Entonces, ¿qué me quiero construir? ¿Cómo quiero lograr esto? Perdón, Claudio. No, por favor, adelante. Entonces, pensar con propósito. La PNL habla de pensar no a propósito de lo que está pasando, sino pensar con propósito. Y esa es la gran diferencia. Yo he oído por ahí de que el inconsciente no conoce la palabra no. ¿Es tan acertada esa afirmación? O sea, no la reconoce en la primera línea. Si yo te digo, fuiste a China y me dijiste no, perfecto, lo entiendo. Pero como vimos el ejemplo anterior, si yo te digo no pienses en tal elemento, tu mente primero tiene que crear esa representación mental, la crea y después dice, no, es una negación y la niega. Entonces, ese lenguaje, por ejemplo, incluso con niños, no nos sirve. Cuando le dimos, no saltes en el charco de agua, ¿qué hace el niño? Salta, porque tiene la imagen. Entonces, la PNL nos enseña a utilizar el lenguaje efectivo, poder aprender a comunicarnos, utilizar un lenguaje persuasivo, efectivo, dar los comandos que queremos entregar, en el fondo, a la mente. Qué interesante, súper interesante. Hoy tengo muchas dudas. ¿Qué pasa con esas personas que de pronto tienen muy buenas intenciones a principio de año, ¿cierto? Se generan algunas metas, algunos objetivos que tú me dirás después si somos muy asiduos a generar metas a largo plazo. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que van posponiendo, que van procrastinando y que la dieta la empiezo el lunes, que al gimnasio voy la próxima semana? ¿Y cómo luchamos contra eso? Bueno, y eso es tremendamente importante porque cada vez que procrastinamos algo, que lo dejamos para más adelante, eso impacta tremendamente en nuestra sensación de autoestima, en nuestra valía personal, porque nos damos cuenta que no hemos sido capaces de cumplir eso. Y eso impacta en nuestra persona. ¿Y qué podemos hacer? Es una muy buena pregunta. Yo creo que el primer motor impulsador son las emociones. Conectar con el propósito, ¿cómo me voy a sentir habiendo logrado esta meta? ¿Cómo me voy a ver? Y ahí están los sistemas de representación de la PNL. Cuando yo visualizo y me proyecto, y hago el ejercicio de visualizarme habiendo logrado esa sensación y le pongo color y escucho cómo me voy a percibir y qué me van a decir y cómo me voy a sentir, en el fondo,
cuando conecto con la emoción, es el motor impulsador para generar ciertas acciones. Pero primero también, claro, tiene que haber un pensamiento, una razón, que conecte con la voluntad para poder generar esa emoción. Y una vez que generamos ese proceso, ¿yo cómo lo mantengo en el tiempo? Porque a lo mejor yo quiero ir al gimnasio, soy deportista, pero la primera semana voy, la segunda semana ya, más o menos la tercera semana sencillamente abandono. ¿Por qué ocurre eso? Además de procrastinar o de postergar, ¿cierto? Pasamos esa etapa, pero después, ¿cómo lo mantengo en el tiempo? ¿Cómo generar ese hábito, dices tú? Exactamente. Porque normalmente abandonamos, o sea, partimos con la dieta, partimos con el gimnasio, partimos lo que sea, y uf, muy bien en los primeros días, pero después nos vamos desinflando. Ajá. Yo creo que ahí hay hartas técnicas desde la PNL que nos ayudan a mantener ese estado de emoción, a mantener el conectarlos con el propósito también, y también ir midiendo, porque si yo digo, quiero estar en forma, voy al gimnasio, pero quizás hacer submetas, en el fondo ir evaluando como pequeños pasos, ok, pero yo no puedo cambiar nada si no logro medirlo. Entonces, por eso es importante ser como bien específicos también. Y cuando me voy dando cuenta que voy avanzando, eso también es impulsador en sí mismo, cuando voy viendo que he ido logrando ciertas cosas. Nosotros somos asiduos a formularnos metas o sencillamente hacemos las cosas porque sí, porque, no sé, porque está de moda, porque otra persona lo hace, porque alguien me dijo. Según tu experiencia, nos formulamos metas a corto, mediano o largo plazo. Bueno, eso también tiene que ver con la individualidad de cada persona. Esos son los metaprogramas. Hay personas que van en búsqueda del placer, de lo agradable, y otras personas que van a buscar evitar el dolor. Entonces son formas de aproximarse. En el fondo, el doctor Richard Bandler, la PNL, dice que todos tenemos una experiencia, o sea, la estructura de la experiencia subjetiva. Cada persona tiene su forma de interpretar, de codificar la información. No hemos hablado desde cómo se codifica neurológicamente la información y cómo eso también tiene impacto. Entonces, cada persona es un mundo, no podemos como generalizar, sino que cuando yo estoy trabajando con la persona, voy a conocer ese mundo y desde ahí ir viendo qué estrategias, qué intervenciones son más efectivas. ¿Y qué tan importantes son las decisiones en ese sentido? La decisión que yo estoy tomando. Ajá. Bueno, ¿Qué tan influyentes, qué tan importantes son? ¿A qué te refieres con las decisiones? Porque Si yo tomo una decisión, a ver, yo tomo una decisión, voy a seguir una carrera X, ¿cierto? Pero de por medio está el tema motivacional, está el tema de la procrastinación, está el tema de la frustración y quizás los miedos. ¿Qué tan potente debe ser una decisión? ¿Cómo yo la identifico? No sé si hay alguna forma de identificarla. ¿Cómo yo puedo estar motivado como para poder alcanzar algún objetivo? No sé si me explico. Las decisiones, nosotros pensamos que tomamos decisiones en base a una lógica, a un pensamiento racional puramente, y hoy día sabemos lo que ha demostrado un investigador, Damasio, que hace referencia a cómo las emociones nos iluminan nuestra capacidad de decisiones porque son los marcadores somáticos de cuando en el fondo aprendemos de esto es bueno, esto es malo, o esto me es indiferente. Entonces las emociones, tomamos las decisiones más pensábamos que eran puramente cognitivos, desde el razonamiento, pero ahora nos damos cuenta que las emociones tienen un rol fundamental. Entonces cuando logramos conectar a la persona con un propósito, que se sienta con esa sensación de logro, cuando conecte con un para qué, y cuando trabajamos con un valor mayor, no solamente nos quedamos con el objetivo, incluso cuando yo llevo a la persona a lograr algo que desea, incluso vamos más allá de lograr la meta. No me quedo... Interesante. Ya. O sea, a ver si entendí. Crear, ir más allá de lograr la meta, yo me propongo una meta, pero no veo que quizás más allá de esa meta hay otra que yo puedo lograr. O sea, como se dice muy coloquialmente, superar mi límite. Publico un libro y hacemos un trabajo en línea al tiempo, a través de un estado alterado de conciencia,
con sus modalidades, con estos de escuchar, mirar, sentir, y ponemos, por ejemplo, a la persona que ya está publicando el libro, pero además está viéndose todo lo posterior que trae la gratificación, además de esa meta, todo lo que puede lograr también. Okay. Entonces, y además que esto lo que nos hace, estamos familiarizando rutas neurales en el cerebro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La persona cuando hace esta experiencia en esta línea del tiempo y se ve, se siente, y lo llevamos a que en la línea del tiempo llegue al futuro y experimente este logro, la persona al finalizar la actividad dice, me siento mucho más capaz, porque la mente, acuérdate, no diferencia entre real e imaginario, y lo que sucede es que, como ya estuvo ahí, se lo cree, por tanto le es mucho más familiar y más fácil. Familiarizamos las rutas neurales, en ese sentido. Fantástico. Tú has hablado mucho de lo que se ve, se siente y se escucha. ¿Cómo? Yo entiendo que hay personas que son o más visuales, o más sensoriales, o más auditivas. ¿Cómo yo, un ciudadano común y corriente, puedo identificar a Karin Schulz, ¿cierto? Si es visual, sensorial o auditiva. ¿De qué forma podría un pequeño secretillo? A ver, hay algo que es importante decir, que no es que somos tal, así puramente visual o auditivo, son canales de representación. Estructurado. Pero hay una tendencia mayor, por ejemplo, yo puedo tender a utilizar predicados, un lenguaje mucho más desde lo visual. Entonces, voy a estar hablando de, mira lo que puedes ver, eso visual, fíjate, exacto, como, claro que sí, claro de claridad, ¿verdad? Entonces, son ciertas como claves que me van a ir dando luces de cuál es el sistema más representativo de la persona, o alguien más auditivo, incluso cada persona que, por ejemplo, si es auditivo, va a estar mucho más desde un canal de escúchame o necesito contarte algo. Entonces vamos identificando que son niveles de lenguaje distintos. Y cuando hay una persona que es visual y otro es auditivo, por ejemplo, las relaciones de pareja, uno necesita que le digan cosas, que le digan que le quieren, y la otra persona necesita ver ciertas acciones. Entonces ahí estamos relacionándonos en distintos niveles, por ejemplo. Entonces ahí aprendemos a cómo generar esa conexión, cómo aprender a comunicarse, y esto también en ventas, con pacientes, cómo homologar el lenguaje para yo poder ser mucho más efectivo en la entrega. Si yo identifico el canal de representación de una persona, puedo tener entonces una mejor comunicación. Te puedo hablar en visual, si tú estás hablando en visual, te puedo hablar en visual. También he visto por ahí que hay un elemento que es el movimiento de los ojos, si lo llevas a la izquierda, lo llevas a la derecha. ¿Qué pasa con eso? Esos son los claves de acceso ocular. Ajá. Pero, sí, por favor. Logramos también saber, en el fondo no sabemos qué es lo que la persona está pensando realmente, pero sí estamos sabiendo a qué está accesando. En el fondo está accesando a una imagen, está accesando a una sensación o a una conversación interna, o estás escuchando algo. Por eso se llaman claves de acceso ocular, porque hacia dónde se dirigen los ojos logramos identificar cuál es la información que está accediendo esa persona. Entonces, por lo general, hacia arriba está todo lo que es imaginario, lo visual, hacia abajo a la derecha está la kinestesia, las sensaciones. Entonces, piensen cuando estamos tristes, por ejemplo, nuestro cuerpo no se va hacia arriba, ¿verdad? Nos vamos... No he visto. Exacto, entonces mi vista, el cuerpo se enfoca hacia ese lugar, y cuando, por ejemplo, si hay mucha pena, yo le digo a la persona, mira hacia arriba y sonríe, rompo porque no hay una coherencia. Entonces es más fácil de poder sacar a la persona de ese estado emocional negativo. Fantástico, fantástico. Voy a volver un poco al tema. Mira, ya llevamos casi una hora, 9 minutos, pasado rapidísimo. Y queda harta cosa que conversar, pero te vamos a invitar de nuevo porque aquí hay mucha tinta en el tintero. Pero a mí me queda dando vuelta una cosa. Cuando tú planteas una meta, ¿cierto? En el fondo, en esa meta, ¿qué es lo que tú dices?
podemos inducir a la persona a que descubra qué hay más allá de esa meta. Ese es el para qué. Si yo quiero comprarme un auto, en el fondo quizás mi meta no es comprarme un auto, quizás detrás de eso hay otro propósito, hay otra finalidad. También identificamos el fondo, el valor de por qué es importante para esa persona, y ahí hay hartas intervenciones que uno utiliza, que son preguntas específicas, y qué es importante para ti de eso, hasta que llegamos a que la persona se dé cuenta del valor y se da cuenta que los objetivos, las metas que tenemos son cosas tangibles, pero que hablan finalmente de qué es lo que estamos buscando, qué es eso, esa meta, pero esa emoción o ese valor principal que es el motor impulsador en nuestra vida. Porque las cosas en el fondo son productos, pero detrás de ese producto hay una emoción detrás. Claro. ¿Es verdad eso de que lo compramos en términos emocionales? Por lo general, claro, cuando yo le empiezo a preguntar a la persona, ¿y por qué es importante para ti el auto? Ah, porque me da esto. ¿Y por qué es importante para ti eso? Empiezo a hacer ciertas intervenciones donde llegamos finalmente a algo muy relevante, pero que no es el producto, no es el auto, sino que es una emoción finalmente. Es un estado emocional que busca. ¿Lo que simboliza ese objeto? ¿Ah? ¿Lo que simboliza ese objeto, por ejemplo? Exacto, podría llamarse así. Ajá. Si yo me compro un Rolex, porque el Rolex también me da estatus, ¿puede ser? Claro, empiezo a indagar con el paciente o el cliente en por qué es importante para él esa persona. Y a través de preguntas y de intervenciones, la persona llega a entender que lo que estaba buscando no es solamente el reloj, sino que hay algo detrás, o el detrás del auto, el estatus o seguridad, ¿verdad? Entonces las emociones nos mueven. O sea, somos pura emoción. Somos, como dicen, somos seres emocionales, pero que razonamos. O sea, primero la emoción y después empezamos a razonar. Seres emocionales que razonamos. Eso. Gracias. Haciendo. Le dijimos a las personas que se conectaron con nosotros al principio. Bueno, ya ha entregado varios tips, ya ha entregado varios secretillos ahí en el transcurso de la conversación. Ancla, ¿cierto? Tenemos el secreto de la metáfora del limón, entonces hay varias cositas que podemos ir rescatando, pero si hicieras un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora, porque ya se nos va yendo el tiempo, Karin, lamentablemente, si hicieras un resumen de lo que hemos conversado hasta ahora, ¿cuál sería tu resumen o tu síntesis? Bueno, todo esto finalmente se resume que el poder que tiene nuestra mente, el poder que tienen nuestros pensamientos, en que tendemos a pensar que tienen que pasar cosas para poder generar ciertos estados, y no nos damos cuenta que nuestro lenguaje, o dónde estoy poniendo el foco, si estoy viendo las oportunidades o estoy viendo los problemas, todo tiene que ver finalmente en cómo estoy pensando. Y eso va a determinar mi lenguaje, mi cuerpo. Entonces, incluso cuando estoy aproblemado, mi cuerpo se tiende a escorvar. ¿Qué pasa si me expando? El cuerpo también es un recurso que está muy a la mano y nos permite generar un cambio inmediato. O sea, ahora noten, enderecense. ¿Y qué es lo que pasa fisiológicamente? Pasan cosas y me genera un estado emocional diferente. Entonces, todo finalmente se resume en aquellos recursos que se nos olvida. El lenguaje, dónde estoy mirando, cómo me estoy comunicando, cuáles son la calidad de pensamientos, cambiar. Realmente estoy mirando, hay puras preocupaciones, ok, pero estas cosas no están pasando. Quizás estoy mirando mucho desde el pasado o me estoy proyectando cosas futuras que todavía no han sucedido. Entonces, es como volver a centrarte y a mirar cuál es tu lenguaje, qué te estás diciendo, cuáles son esas creencias, hay creencias limitantes, ¿verdad? Entonces es un mundo de cosas que puedes utilizar, el cuerpo. O sea, hay que darse una pausa, hay que detenerse un ratito y hacer conciencia de cómo estamos pensando, qué emociones tengo, cuáles son mis problemas reales, mis problemas imaginarios, hacer como una especie de análisis respecto a lo que estoy viviendo hoy día. ¿Hay alguna forma de que yo sepa en mi estado actual, algún ejercicio en donde yo pueda determinar en qué situación estoy? Nosotros los seres humanos
vivimos en diferentes áreas, no sé, en salud, trabajo, amigos, estudio, tiempo libre, etcétera. ¿Hay alguna fórmula que yo pueda detectar así en términos medibles dónde estoy, como para poder empezar a trabajar desde allí? ¿Medibles en qué sentido? No sé, a ver, por ejemplo, yo quiero, en mi relación trabajo, salud, educación, familia, quiero saber dónde estoy, dónde tengo falencias. Bueno, hay una herramienta, pero que no es de PNL, que es la rueda de la vida, en donde yo hago un gráfico distintas áreas de mi vida, como un círculo, ¿verdad? ¿Ya? Entonces hago área financiera, área de salud, área amorosa, relaciones, ocio, y voy le voy poniendo, perdón, puntajes a esas áreas y después veo, incluso puedo colorear esa área, las distintas áreas, y logro percibir, de acuerdo a la calificación que les fui dando a cada área, cómo está mi rueda. Y hay veces que la rueda está coja, porque hay áreas que son más Sí. que otras. Eso si tú quieres como algo graficar, es súper interesante como poder, te permite tener como una radiografía visual de cómo Eso. estás. Y a partir de ese instrumento puedo yo empezar a trabajar las áreas que, según mi perspectiva, están más débiles. Exacto, eso me permite ver cuáles son las áreas que están más fuertes, que me he focalizado o están mucho más sanas o son áreas beneficiosas que no me traen interferencia, no están en conflicto, o cuáles son las áreas que están más debilitadas, en donde debo poner mayor atención, donde debería de poner más foco. Eso sí Fantástico. es lo que quieres cuantificar. Sí, Respondiendo. yo creo que... Última pregunta y nos vamos. También dicen por ahí de que si tú tienes un pensamiento positivo, lo anotes, lo escribas, que el poder escribirlo es más, valga la redundancia, es más poderoso a que un pensamiento fugaz pase por ti, sino que lo estampes en un papel, ¿cierto? Y lo pegues, no sé, en el refrigerador, en el espejo del baño, en la cartera, en el auto, etcétera, etcétera. ¿Qué tan potente, qué tan influyente es ese acto? Yo sí lo usaría y agregaría la emoción. En el fondo, por ejemplo, hay investigaciones que dicen, ¿verdad? Escribir 3 o 10 cosas que estás agradecido cada día, ¿verdad? Pero además de escribirlo, que es algo importante como, porque la escritura es una conducta, ¿verdad? Pero cuando tú lo escribes, además acompañarlo con una emoción. En el fondo, generar como ese estado de gratitud, estar ahí en ese momento, conectarlo con la emoción lo hace mucho más intenso que solamente llegar y decirlo o solamente mirarlo, como conectarlo con algo mucho más poderoso al apalancamiento emocional. Increíble. Karen, me quedan muchas preguntas todavía, pero ya tenemos que ir. Yo quiero agradecerte, pero infinitamente, tu gentileza, ¿cierto? Nos has dado un montón de contenido de altísimo valor y la invitación es que las personas que nos escucharon, ¿cierto? Que no solamente se queden con este video, sino que lleven a la práctica, ¿cierto? Porque hay que tomar acción. ¿Qué opinas al respecto? Eso es súper importante, Claudio, lo que dices, porque si no queda como información, es como cuando vamos a una charla, salimos súper motivados, pero acá la idea es entregarles ejercicios para que lleven a la casa, para que apliquen, para que... Algo que quiero entregarles antes de irme, Sí, claro. ¿sí? Sí, por Eh, supuesto. como un ejercicio, hoy día quizás hay muchas cosas que nos están apremiando, nos están complicando, problemas que pueden estar alterando nuestra concentración o nuestro sueño, y tiene que ver con todas las kinestésicas, lo que estamos sintiendo, tiene que ver en cómo estamos pensando, ¿verdad? Y lo que nos estamos diciendo. O sea, hay un canal auditivo y hay un canal de imagen, ¿verdad? Visual. Vale. Entonces, si nosotros hemos hablado que la PNL trabaja con la parte más como neurológica, en el sentido de cómo codificamos la información. Entonces, si yo tuviera que hacer un ejercicio de línea de tiempo, donde está mi pasado, mi presente y mi futuro, hay personas que tienen el pasado atrás, presente y el futuro, ¿verdad? Hacia adelante, o alguien me puede decir, hacia el lado izquierdo está mi pasado, hacia el lado derecho está mi futuro. Entonces, quiero que piensen
si pudieran poner una línea así, paralela, si yo les dijera qué es lo que hicieron ayer y que traigan esa imagen en una línea del tiempo, pensando que, bueno, ustedes la izquierda es el lado opuesto a mí. Estamos cruzados. Si yo les dijera, acuérdense qué es lo que hicieron anteayer o la semana pasada, ¿dónde tienden a poner esta imagen? Probablemente lo tienden a poner a aquel lado. ¿Hacia dónde lo pones, Claudio? Esa imagen. Al lado. ¿Verdad? Si yo te digo, pon esto, piensa ahora en algo distinto, en qué es lo que vas a hacer en una semana más o mañana. Lo pongo a mi derecha. Lo pones a la derecha, porque, exacto, como codificamos neurológicamente que el futuro está en la derecha y el pasado a la izquierda. Entonces, piensen ahora algo que los preocupa hoy día, ahora. ¿Ok? Imaginariamente, el doctor Richard Bandler decía que, dado que nuestros problemas son imaginarios, porque no son algo concreto, podemos imaginariamente tener soluciones. Entonces, piensa en algo que te puede estar aquejando ahora, algo que te puede haber estado aquejando estos días. ¿Qué pasa si imaginariamente lo pones esto como en una imagen o como una foto, ¿no? O una sensación, algo pero que represente esa situación? ¿Qué pasa si te lo pones encima? ¿Qué pasa si empiezas a alejarlo? Si usamos esta línea del tiempo, ¿qué pasa si lo corres a tu izquierda, bien lejos? Y lo pasado. A eso, al pasado, y si tiene color, le pones blanco y negro hacia el pasado y lo corres. Hay personas que pueden decir, no, yo no veo, sino que escucho. ¿Qué pasa si le bajas el volumen y lo alejas? ¿Okay? Ahora, ¿qué pasa si esto lo atraes? Ponle color a esa preocupación, tráelo cerca, ponle volumen fuerte, ponle brillo, acércalo a tu cuerpo, o déjalo al lado, a tu lado derecho. Nos van pasando cosas, ¿verdad? Entonces, podemos trabajar, disociarnos un poco de estas emociones para poder tomar mejores decisiones, porque cuando estamos con el problema acá no logramos ver. Entonces, como correrlo hacia atrás, si alguien tiene el pasado hacia atrás, o correrlo hacia la izquierda, es como codificamos, podemos ir jugando, o un recuerdo negativo, alguien me dijo algo y me da vueltas. ¿Qué pasa si le pongo mute, o le bajo el volumen, o le pongo una voz que me haga reír? Entonces podemos, desde cómo codificamos la información, ir teniendo control y generando impacto, para que también utilicen esa herramienta. ¿Sabes que lo estaba haciendo mientras tú me contabas, ya? Y el problema se manejó, se hizo muy pequeño. Un alivio que no te cuento, pero cuando dijiste, tráelo para acá, no, casi me desmayo. Vuélvelo a alejar, exacto, vuelve a dejarlo, achícalo, bájale el volumen si tiene. Entonces, hay un sinfín de cosas que podemos hacer, que la mente tiene esa capacidad, por eso es el recurso interno. Aprender a cómo podemos controlar nuestra mente, cómo podemos pensar con propósito, los cambios que tenemos que hacer para sentirnos mejor y por lo tanto poder pensar de manera más positiva. Oye, podemos hacerle una última pregunta porque tú me mencionaste, bueno, le voy a contar a la audiencia de que nosotros ya conversamos un poco ayer, ¿cierto? Hicimos un ensayo sobre esto y tú me hablaste o me comentaste acerca de no sé si es un libro, ¿cierto? La mariposa y escafandra, ¿puede ser? Sí, es un tremendo libro que sí, yo lo tenía pensado como que hace referencia a una situación vivida, es una historia real. Un escritor, un editor de la revista Elle, revista francesa, se llama Jean-Paul Dominique, que escribió La escafandra y la mariposa, que es una persona que tiene un accidente, una embolia, un cuadro clínico que lo deja totalmente paralizado todo su cuerpo. Solamente quedan conservadas sus funciones cognitivas y la movilidad de su ojo izquierdo, y se da cuenta que queda frente a una situación que irrumpe, lo saca a la transparencia y le limita su movilidad, y no solamente su biología, su cuerpo, sino que tiene que volver a aprender a comunicarse de una forma distinta, a relacionarse. Imagínate todo el impacto que esto tiene. Y cómo él, a través de darse cuenta que tiene su mente, sus recursos internos, sus recuerdos, su capacidad de creación, su imaginación y su voluntad para poder estar mejor,
que lo lleva a aprender a comunicarse con una logopeda que le enseña y escribe un libro que se llama La escafandra y la mariposa, donde la escafandra es esta vestimenta que lo oprime, que no lo permite moverse, sin embargo la mariposa es esta metáfora del libro donde logra poner de manifiesto lo que su mente le dicta y puede ir y volar y en el fondo expresarse y conectarse con un mundo distinto. Entonces, es la mente finalmente quien libera al hombre. Extraordinario. Extraordinario. Yo creo que, mira, yo me siento bendecido hoy día porque hemos tenido un kilo de información y de altísimo valor, Karin. Yo te agradezco muchísimo. De nuevo, tu gran gentileza, ¿cierto? Y sabes que acá me dijeron, mira, qué buen ejercicio este de la línea del tiempo. Se me aceleró el corazón, dice Carol. Y dice que también que te invitan, le voy a contar a Carol que ya está invitada ya desde ayer ya Karin a comer curanto aquí al aire. Feliz. Y en nuestra charla Inspira, por supuesto, cordialmente invitada. Así es que lamentablemente el tiempo se nos va y yo te agradezco infinitamente, Karin, tu gentileza de nuevo, ¿cierto? Extraordinario. Yo creo que con la línea del tiempo estamos todos pagados. Yo creo que con eso podemos sacar nuestros recursos internos y clarísimo que tenemos un potencial tremendo nosotros, dentro de nosotros, que tenemos que sacar, porque ahí está nuestra vida. Ahí está nuestra vida. Está nuestra riqueza personal, exacto. Sí, por supuesto. Así que te pido un último mensaje y por supuesto, invita a la gente también que si tienes, yo sé que tienes Instagram, tienes Facebook, que se comunique contigo, si tienen alguna inquietud, porque de verdad que esta ha sido una masterclass que hemos recibido hoy día y en forma absolutamente free, gratuita. Así que... Gracias, Claudia. Sí, para quienes quieran conocer, siempre estoy publicando contenidos, algunos ejercicios o reflexiones en Instagram sobre todo, bueno, en Facebook también, Karin Schulz, PNL, ahí me pueden encontrar. Voy a estar dando unas certificaciones para quienes quieran profesionalizar esta técnica. Ahí estemos en contacto, los invito. Que puedan seguir en Instagram o en Facebook. Súper. Gracias, Claudio, por este espacio, por haberme tenido presente y haberme dado la posibilidad de estar compartiendo contigo. No, gracias a ti. La verdad es que con Karin nos comunicamos por el tema de su certificación, así que poco a poco se fue dando esta instancia de conversación. Espero que nos juntemos de nuevo. Yo creo que nos queda mucho por conversar, así que ha sido un agrado absoluto de estar contigo conversando esta tarde. Éxito, que te vaya muy bien. Saluda a tu familia, tienes una linda familia, así es que nada, éxito y que todo sea fantástico. Gracias, nos estamos viendo pronto también. Te devuelvo esa misma alegría y energía positiva que me transmite. Sí. Un abrazo. Y gracias a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme, de estar acompañándonos, así que muchas gracias. Así que no se olvide, tenemos un curanto acá. Te lo voy a cobrar. Sí, pues por supuesto. Listo, Karin, muchas gracias, que te vaya muy bien. Gracias, adiós. Nos vemos.